Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buen día. Bienvenidos a esta sesión de ciclo vehicular. Vamos a continuar con los trabajos del análisis de ciclo vehicular. Ya vimos en esta semana, bueno, la semana pasada, algunos conceptos fundamentales. El día de hoy vamos a comenzar a trabajar con lo que son los conceptos de productividad en el transporte de carga. Y bueno, para analizar el concepto de productividad de una flota vehicular de carga, necesitamos analizar, además del ciclo vehicular, otros conceptos de ocupabilidad, disponibilidad, que vamos a ir explicando a lo largo de esta sesión. Es importante recordarles, jóvenes, que en caso de dudas, pueden plantear las dudas a los grupos que he creado de chat, al grupo de WhatsApp. Es recomendable que pregunten directamente en el grupo, porque de esa manera pueden ayudar a que otros compañeros también aclaren sus propias dudas. Recuerda que tu duda, pues, podría ser la duda de otros compañeros más, y entonces al plantear tu duda en los grupos creados para la asesoría, pues puedes ayudar a otros compañeros a que también aclaren sus dudas. Entonces, dicho esto, bueno, pues vamos a continuar. Bueno, voy a compartir mi, mi presentación, la presentación que he preparado para esta sesión. Además, les tengo que comentar que, pues, bueno, es importante que vayan tomando notas, del curso. Al final del semestre voy a solicitarles estas notas, entonces vayan tomando apuntes en su cuaderno, además de ir cumpliendo con las actividades de la plataforma. Entonces, bueno, pues si me lo permiten, voy a darle paso a la presentación. Y bueno, pues en esta sesión vamos a hablar de lo que es, continuando con el tema de análisis de ciclo vehicular, vamos a ver los conceptos de producción y productividad en los vehículos de carga. Para ello, bueno, pues vamos a abordar estos conceptos fundamentales. El concepto de productividad, al final de la sesión, tú tienes que dominar lo que es el concepto de productividad, lo que es la producción en un vehículo de carga particular y a partir de él la producción de una flota vehicular. Para entender de mejor manera lo que es el concepto de productividad, pues vamos a ver producción por ciclo. Aquí el ciclo vehicular es fundamental, el ciclo operativo, los ciclos que podemos tener por hora, la eficiencia y otros elementos que vamos a ver en sesiones posteriores son los costos de producción y pues la razón entre producción y costos básicamente es la productividad. A grandes rasgos, cuando hacemos una división entre la producción de una flota vehicular y sus costos de producción, cuando dividimos estos dos valores, estamos hablando de la productividad. Si se acuerdan de sus clases de teoría económica, pues la producción pues no es otra cosa más que los outputs de nuestra caja negra, las salidas de nuestro sistema productivo y los inputs pues son los costos, lo que tenemos que introducir a nuestro sistema productivo. Y bueno, vamos a partir esta explicación de que toda empresa que brinda servicios de transporte mediante el uso de una flota vehicular genera valor por la producción de las unidades vehiculares que genera. El brindar un desplazamiento de mercancía del punto A al punto B es un servicio y hay personas,
empresas que están dispuestos a pagar una determinada cantidad por el movimiento de estas mercancías. A esa actividad de desplazar la carga, pues se genera valor. En este caso, desde el punto de vista logístico, estamos hablando del valor del lugar y tiempo. La mercancía propiamente no sufre transformación, pero estamos agregándole el valor de colocar la mercancía en el lugar requerido, en el momento requerido. Ese es el valor que genera el desplazamiento de la mercancía y la gestión vehicular, la gestión de la flota que hacemos es justamente para maximizar este valor de lugar y tiempo y de esa manera obtener una remuneración por parte de quien se ve beneficiado por este desplazamiento. La cantidad de carga que podemos desplazar en periodos de tiempo, pues está justamente asociada a la producción horaria de cada vehículo, representada por el total de unidades del producto que se está desplazando o del servicio que se provee mediante el uso de cada hora de trabajo. Aquí también debemos establecer el periodo de operación y a partir del periodo de operación es que podemos definir la producción que estamos teniendo. Este periodo de operación, pues generalmente se asocia a 8 horas, a 16 horas o hasta 24 horas por la cuestión de las jornadas laborales permitidas. ¿Ok? Entonces, generalmente hablamos de que elaboran un turno, 2 turnos o hasta 3 turnos cuando las condiciones son propicias. La cantidad de carga que estamos moviendo en estos periodos, pues está asociada al concepto de producción de nuestra flota vehicular. Ya siendo un poco más formales en las definiciones, podemos decir que la producción es la actividad económica que aporta un valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios. Esto sería la producción desde un punto de vista económico, en la cual nosotros podemos, mediante una actividad, recuerden que una actividad pues es un conjunto de pasos que vamos a desarrollar a partir de entradas a nuestro sistema, inputs, y que estas entradas, que puede ser materia prima, energía, etcétera, se van a transformar mediante un proceso productivo económico en un conjunto de salidas o outputs del sistema y que esto pues está destinado a un mercado meta que es el que se va a beneficiar de nuestra actividad. Una persona, una empresa y que se agrega valor. El input o las entradas del sistema desde el punto de vista cualitativo son de mejor calidad, tienen mejores atributos que las salidas. Estas actividades le están agregando valor. Nosotros, por ahí en logística, en administración, se habla generalmente de 3 valores. Un valor de uso, un valor de posesión y un valor de posesión y un valor de lugar y tiempo. El valor de uso es, bueno, obviamente, cómo es que se consume ese bien o ese servicio, qué uso se le da y cómo ese uso satisface una necesidad particular del cliente. El valor de posesión tiene que ver más con el estatus, con el bienestar generado por poseer determinada mercancía. Por ejemplo, hablando de un teléfono celular, pues el valor de uso es la comunicación.
y lo mismo te sirve un celular de 500 pesos que un celular de 25,000 pesos. El valor de uso es el mismo, pero cambia el valor de posesión, porque en el valor de posesión, pues obviamente un celular de gama alta, pues te da mayor estatus y eso te genera bienestar y entonces esa posesión es por lo que estás dispuesto a pagar. Y el valor de lugar y tiempo se refiere pues el tener esa mercancía en el momento en que la requieres y en el lugar donde la requieres. La mayoría de las actividades logísticas están orientadas a la generación de valor de lugar y tiempo. Entonces, estas actividades logísticas, entre ellas las del transporte de carga, pues está orientada a agregarle valor de lugar y tiempo a los bienes transportados destinados a un mercado particular y pues en este caso vamos a crear servicios de transporte que permitan colocar la mayor cantidad de mercancías en el momento y en el lugar que son demandados, protegiéndolas, asegurando su buena manipulación y otros atributos que se espera se mantengan durante las operaciones de transporte. Más específicamente, la capacidad de un factor productivo para crear determinados bienes o servicios en un periodo de tiempo determinado. Y bueno, tal vez soy muy redundante, pero aquí estamos retomando justamente los elementos de la teoría económica. Cuando hablábamos de los factores productivos, pues nos referimos a esta combinación de inputs, de elementos productivos necesarios para brindar el servicio y que para el caso del transporte, pues hablamos no solamente de la flota vehicular, hablamos del personal, hablamos de la infraestructura física, hablamos incluso del mismo tiempo, del tiempo que la mercancía tiene que estarse desplazando. Entonces, estos son los factores productivos. La combinación de estos factores productivos en un periodo determinado para generar servicios, outputs. Y bueno, la capacidad de producción, ¿qué tanto podemos producir con una combinación dada de factores productivos? Pues se refiere al nivel de actividad máximo que podemos alcanzar con una estructura productiva dada. Acuérdense de esta función de producción donde pues la productividad que podemos tener va a ser una función de K, L, M, N, T y podemos incluir otros factores productivos y espero que se vayan acordando justamente pues de las personas, de los recursos humanos, de los bienes materiales, de la infraestructura física, de los recursos naturales y del tiempo. Y que esta función de producción en la teoría económica pues se refiere a la combinación de factores productivos de una empresa que se configura para tener una determinada capacidad de producción. Entre más operarios, entre más equipos, entre más infraestructura física, entre más vehículos tengamos, pues vamos a tener mayor capacidad de producción. El estudio de la capacidad de producción es justamente fundamental para la gestión empresarial
de pues, las organizaciones de transporte, en cuanto permite conocer y analizar el grado de uso de cada uno de estos factores productivos y así tener oportunidad de optimizarlos. Los incrementos y disminuciones de la capacidad productiva provienen de decisiones de inversión o desinversión. Entonces, con esta configuración de factores productivos vamos a tener un conjunto de outputs que se pueden medir pues, en toneladas por kilómetro transportadas, toneladas por kilómetro por día, toneladas por kilómetro por jornada productiva. Estas son las medidas de nuestros outputs. Y esta configuración se refiere a los inputs y a su estructuración en un sistema productivo. Los vehículos producen servicios que implican los ingresos de la empresa cuyo giro operacional depende de ellos. Por ejemplo, una empresa de transporte de carga brinda el servicio de traslado de bienes y una empresa de transporte de pasajeros brinda el servicio de traslados de personas de un lugar a otro. Bueno, esto ya indudablemente ustedes lo manejan muy bien. Podemos tener desplazamiento de personas, podemos tener desplazamiento de mercancías del punto A al punto B, del punto de origen al punto de destino. Para hacer este desplazamiento ocupamos una combinación de factores productivos y estos factores productivos no nos van a dar un nivel de servicio o una capacidad de producción en la que, pues, entre más mercancía movamos por kilómetro, por día, se espera que los niveles de ingresos de la empresa sean mayores. ¿Por qué? Pues porque estamos agregando mayor valor. Claro que el movimiento por sí mismo no es suficiente porque también tenemos otros atributos de servicio como la confiabilidad, como la seguridad, como el que la mercancía no se dañe durante la carga y la descarga. Pero bueno, esos atributos los vamos a ir desarrollando poco a poco. De entrada estamos con la parte de la producción y para no echarle tanta prosa, pues vamos a meternos en los cálculos matemáticos, ¿no? La producción desde el punto de vista matemático la vamos a denotar por Q. Q en una función simplificada de los factores productivos, podemos decir que es igual a Q minúscula por N por E, donde Q minúscula se refiere a la producción por ciclo operativo, N se refiere al número de ciclos operativos por unidad de tiempo, la unidad de tiempo depende de nuestra jornada de trabajo y E se refiere a la eficiencia. Entonces ustedes con esta fórmula simplificada de producción podemos establecer pues una producción horaria de nuestros sistemas de transporte que hemos modelado en ejercicios anteriores, donde la producción horaria de un determinado, de una determinada flota vehicular va a ser igual a la producción por ciclo. Y en este caso, la producción, estaremos pensando ya en cuántas toneladas se están moviendo en cada ciclo operativo, ¿sale? Cuántos ciclos operativos podemos tener por unidad de tiempo, considerando que la unidad de tiempo puede ser la jornada o el día, en caso de que durante el día tengamos más de una jornada. Y finalmente, la eficiencia. Vamos pues por operacionalizar cada uno de estos términos. Las unidades de cada componente de la fórmula matemática anterior dependen del producto o del servicio. En este caso, pues nosotros estaremos pensando en que la producción estará dada principalmente en toneladas, toneladas kilómetros, toneladas por día, porque esas sabemos que son los outputs de los sistemas de transporte de carga.
y el servicio para el cual se está realizando el cálculo. El número de ciclos por unidad de tiempo se puede definir en base al tiempo de ciclo. Obviamente ya nosotros hemos calculado cómo se obtiene el ciclo operativo, el tiempo del ciclo operativo, y pues matemáticamente se expresa como n es igual a 1 sobre c, donde cm se refiere al tiempo de ciclo por horas. Entonces, de esta manera, estamos viendo que el número de ciclos por unidad de tiempo se va a calcular como el inverso de nuestro ciclo operativo. ¿Sale? Entonces, el número de ciclos es 1 entre el tiempo del ciclo operativo. Ya sabemos calcular el tiempo de ciclo operativo. Con esto vamos a tener entonces cuántos ciclos tenemos por periodo de tiempo. Esta primera fórmula ya nos muestra la manera en que podemos incrementar la producción que se tiene en las siguientes alternativas. Tú quieres incrementar la producción de tu flota vehicular, pues incrementa el número de ciclos por periodo. Es decir, genera más ciclos operativos durante el periodo de tiempo que tienes y de esa manera vas a incrementar tu productividad. Entonces, incrementar la productividad por ciclo también implica que, por ejemplo, incrementes la capacidad, ¿verdad? La capacidad de tus unidades, de tu flota vehicular, eso puede incrementar la producción por ciclo. Otra es disminuir el tiempo de ciclo y la tercera es mejorar la eficiencia. Entonces, si se acuerdan del caso que comentaba en la sesión, pues en una de las primeras sesiones del ciclo vehicular, pues era justamente a ver cuáles son las alternativas que tienes para incrementar la producción de tu flota vehicular. Pues a grandes rasgos nada más tienes tres. O incrementas la producción por ciclo y eso implica que tengas o mayor capacidad o que la capacidad de carga la uses de manera más eficiente o disminuyas el tiempo del ciclo vehicular. Y eso implica cualquiera de los tiempos que tengas, no solamente el tiempo de traslado con carga o de traslado en vacío, sino que reduzcas los tiempos de carga y descarga, reduzcas los tiempos de colocación, reduzcas los tiempos de espera en sitio, y esta es la segunda alternativa. Y la tercera, pues es ser más eficiente. Sé más eficiente en el uso de tus factores productivos. Sé más eficiente en el uso de del equipo, del equipamiento, bueno, de infraestructura física, de los operadores, del mismo tiempo. Bueno, la producción por ciclo. Estamos desagregando estos elementos. Ya hablamos del número de ciclos por unidad de tiempo. Ahora vamos a hablar de la producción por ciclo. La producción por ciclo se refiere a la capacidad productiva que tiene un vehículo o una flota de vehículos y se define de acuerdo al proceso productivo en el que se está desempeñando la empresa. Por ejemplo, en el transporte de carga podemos hablar de la capacidad de carga o de la carga útil. Ya en el transporte de pasajeros o de personal, pues saben que se refiere al número de pasajeros que estamos transportando. La producción por ciclo la vamos a obtener a partir de el tiempo de ciclo, que pues nosotros ya estuvimos revisando en sesiones anteriores cómo calcular
el tiempo de ciclo operativo, pero además del tiempo de ciclo está involucrado la eficiencia con que se están ocupando nuestros vehículos. Entonces, de los componentes de la producción por ciclo, obviamente el tiempo de ciclo es importante porque pues entre menor tiempo tengamos de ciclo vamos a tener mayor producción. Pero también no tiene caso tener tiempos de ciclo muy cortos si estamos ocupando nuestros vehículos a un 50% de su capacidad, aunque estemos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y sean los ciclos muy cortos, si la capacidad ocupada es reducida, pues entonces la eficiencia eh, pues está dando al traste con este buen tiempo de ciclo. Entonces la eficiencia es otro de los elementos de la producción por ciclo. Se relaciona a las condiciones de operación y mantenimiento de los vehículos mediante el uso de un factor de trabajo que mide el tiempo efectivo trabajado por el vehículo por cada hora transcurrida. Los valores de la eficiencia dependen de las habilidades del chofer u operador y la disponibilidad de vehículo se muestra en la tabla 1. Bueno, esto ya es por convención. Tenemos esta tabla en la que podemos hablar de los factores de eficiencia o del factor de eficiencia determinado pues a partir de las condiciones de operación que tenga nuestro vehículo y las condiciones de mantenimiento. La eficiencia entonces es una función de las condiciones de operación y de las condiciones de mantenimiento. Esa eficiencia que puede tener nuestro vehículo, por eso decíamos, depende por una parte pues del operador y de la destreza que tenga el operador, pero también depende de nuestros ciclos de servicio, es decir, del mantenimiento que le estemos dando a nuestros vehículos. Si ustedes observan en esta tabla, las condiciones de operación van de excelente a malo y las condiciones de mantenimiento también van de excelente a malo, perdón. Entre mejores sean las condiciones de operación y de servicio o de mantenimiento, nuestro factor de eficiencia va a ser mayor. Pero conforme reducimos, por ejemplo, las condiciones de mantenimiento que le damos al vehículo, la eficiencia de nuestros vehículos se va apagando, se va reduciendo, y lo mismo sucede con las condiciones de operación cuando tenemos operadores mal capacitados, aunque sean baratos, y a veces no tanto, pues nos van a afectar a la eficiencia del vehículo. Entre más malas sean las condiciones de operación del vehículo, el factor de eficiencia se va a reducir. De aquí vemos pues justamente el mínimo de eficiencia que se va a presentar cuando tenemos condiciones operativas muy malas y condiciones de mantenimiento muy malas. Y el valor máximo cuando tenemos mejores condiciones tanto de operación como de mantenimiento. Lo que solemos usar entonces es esta tabla de referencia. Más adelante les dejo las referencias de donde se puede consultar más información sobre justamente el por qué esta tabla. Vamos a tomar un valor normalizado de la eficiencia a partir de valoraciones subjetivas que hagamos de las condiciones de operación y de las condiciones de mantenimiento. Por otra parte, la disponibilidad, porque la eficiencia de nuestros vehículos
nos va a dar al traste con la disponibilidad que tengamos. Si los vehículos se están usando de forma inadecuada y se deterioran y nos vemos obligados a hacer un mantenimiento correctivo, pues entonces eso nos va a pegar a la disponibilidad de vehículos. Es decir, no vamos a tener vehículos disponibles para cumplir con el servicio. Entonces, pues nos dice que la disponibilidad de un vehículo nos indica el tiempo que este vehículo operativo, bueno, el tiempo que está ese vehículo operativo respecto a la duración total durante la que se hubiera deseado que funcione. Matemáticamente, la disponibilidad representada por A, que es un porcentaje, va a ser el tiempo operativo, o sea, el tiempo que en realidad el vehículo está en operación, está dentro del ciclo operativo, en comparación de la duración total de, pues del periodo marcado. Entonces, si dentro de una semana con jornadas de 8 horas, estamos pensando en 6 días laborables, 6 por 8, 48. Si de esas 48 horas semanales resulta que el vehículo solo está en operación 24 horas porque el resto del tiempo se encuentra en taller, pues entonces la disponibilidad aquí es del 50%. ¿Sale? Eso se refiere a la disponibilidad. Y bueno, aquí también sobre la eficiencia, y no necesariamente por condiciones de servicio, pues nosotros también en los ejemplos que resolvimos en las sesiones pasadas, podríamos retomar el ejemplo del más bien el tercer ejercicio, donde después de hacer el análisis del ciclo operativo, nos encontramos que si se acuerdan de este tercer ejercicio, teníamos al fabricante, teníamos un vehículo que iba de la fábrica a el cliente a entregar producto terminado y que del cliente se iba a la locación de un proveedor a recoger materia prima y de este proveedor regresaba a la fábrica y que este ciclo operativo se calculó que equivalía a 7.6 horas. Después de estas 7.6 horas, pues el vehículo ya no podía hacer otro ciclo operativo porque la jornada de trabajo era de 8 horas por día y entonces pues resulta que aquí la disponibilidad de este vehículo en estas condiciones pues sería igual la disponibilidad A según la fórmula que hemos definido en este momento es el tiempo operativo en horas entre la duración total en horas. Y el tiempo operativo en horas que calculamos en este ejercicio era de 7.066 horas entre, bueno, aquí voy a desplazar esto porque, ok, entre las 8 horas laborables y esto pues nos da una disponibilidad de 7.066 entre 8 nos da una disponibilidad del 88%, que es una muy buena disponibilidad. Aún así, tenemos un poquito menos de una hora
en que el vehículo no se está ocupando. Bueno, de esto que estamos comentando, para incrementar la producción de un vehículo se requiere, pues a grandes rasgos, usar el vehículo siempre a valores cercanos a su capacidad. Por ejemplo, aquí nosotros para este ejercicio estábamos desplazando 6.18 toneladas cuando la capacidad de carga era de 10 toneladas. Entonces aquí podemos ver que el factor de ocupación en términos de carga, pues es de 6.15 entre las 10 toneladas, pues es en términos de carga, estamos cargando el 61.5% de la capacidad de nuestros vehículos. Claro que en términos volumétricos, pues estamos al 100%, ¿sale? Entonces aquí en términos volumétricos es el 100%, pero en términos de carga es 61.5%. Ahora bien, en términos, este era el primer viaje, cuando íbamos del fabricante al cliente. Ahora, cuando regresamos del cliente, perdón, cuando vamos del cliente a la fábrica, entonces las condiciones cambian, porque la carga seguían siendo 6.18 toneladas, en este caso se estaban moviendo entre las 10 posibles, seguía siendo un factor de carga del 61.8%. Estoy dividiendo la carga real, la carga ocupada finalmente entre su capacidad, que son 10 toneladas. Pero en términos de volumen, estas 6.18 toneladas, si nos vamos a los datos del problema, nos dice que el material tiene una carga específica de 0.6 metros cúbicos por tonelada. Entonces, si esto lo multiplico por 6.18 toneladas, nos va a dar un total de 3.7 metros cúbicos. Se está ocupando 3.7 metros cúbicos cuando la capacidad es de 8 metros cúbicos. Entonces, para el segundo caso, el viaje del proveedor al fabricante, la ocupación volumétrica sería 3.7 metros cúbicos entre los 8 metros cúbicos de capacidad. Eso nos daría un factor, bueno, un porcentaje de ocupación volumétrica del 46%. Entonces, vemos obviamente que la eficiencia con la que estamos ocupando el vehículo de la fábrica al cliente, pues es una eficiencia del 65%, 61% en carga, 100% en volumétrico, pero en el regreso esto baja a casi la mitad, ¿no? 61% y 46%. Entonces aquí, pues estamos viendo que no estamos
teniendo valores cercanos a su capacidad. Y no estamos cumpliendo con este primer criterio, que es usar el vehículo siempre a valores cercanos a su capacidad. En la primera mitad del viaje sí, en la segunda mitad del viaje no, en el ejemplo anterior, ¿no? Programar, la segunda directriz es programar las actividades del vehículo asegurando que el tiempo de ciclo sea menor. Bueno, y esta es la otra alternativa. Vamos a buscar que el tiempo de ciclo sea menor. Valdría la pena preguntarse si para este caso, ¿qué sería mejor efectivamente hacer este ciclo o ir solamente un ciclo aquí y un ciclo acá? Veríamos cuál de ellos, cuál de esas dos alternativas sería mejor desarrollar. Bueno, dice, hay que programar las actividades del vehículo asegurándose que el tiempo de ciclo sea menor. La capacitación constante de los choferes, el adecuado mantenimiento del vehículo, respetar las normas de seguridad y respetar las políticas y normas de la empresa. Estos elementos creo que ustedes los tienen que asociar con lo que se planteaba en aquellos videos que revisaron justamente sobre las malas prácticas del transporte de carga. Y bueno, ojo, lo anterior era producción. ¿Cuánto estamos produciendo? Ahora, productividad no es lo mismo, no es lo mismo producción que productividad. Dice la productividad es la relación entre la capacidad de productos obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. Entonces, por una parte, tenemos capacidad de producción o de productos y los recursos utilizados. Entonces, aquí, producción, tú estás moviendo 6.18 toneladas. Estás moviendo 6.15 toneladas. ¿A qué costo? ¿A qué costo estás moviendo esta carga? La producción solamente te dice cuánto mueves. La productividad te dice qué costo va a tener o es la relación entre lo que estás moviendo con el costo para moverlo. Y nos dice que también se puede definir como la relación, esta es pregunta de examen, la relación entre los resultados, que son los outputs, y el tiempo utilizado para obtenerlo, inputs. Cuanto menor sea el tiempo que se lleve para obtener esos resultados, más productivo es el sistema. En realidad, la productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida. Entonces, cantidad de carga, recursos empleados. Cuando estamos haciendo entregas a domicilio y tenemos vehículos que van a un 10% de su capacidad, pues sí, estamos produciendo, pero no estamos siendo productivos. La importancia de la productividad radica en que es el único camino para que en un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad o sus utilidades, aumentando, bueno, el único camino es aumentar la productividad. Y el instrumento fundamental que origina una mayor productividad es la utilización de métodos, el estudio de tiempos y un sistema de pagos de salarios. Bueno, nosotros vamos a hacer estudios de tiempos, o estamos haciendo estudios de tiempos, métodos de asignación de viajes. Esto, con honestidad, no está marcado en su programa, pero entiendo que viene por ahí la parte de modelos de redes. Ahí podemos ver justamente métodos de transporte, métodos de asignación.
y de esa manera mejorar la productividad de la flota. La productividad, ya sin tanta prosa, se refiere a la razón entre QQ, que es capacidad, entre CO, que es costo de operaciones. Y entonces, bueno, aquí, por ejemplo, nosotros aún no entramos a costos porque necesitamos analizar la estructura de costos que tiene el sector del transporte de carga. En términos administrativos, ustedes saben que hay costos fijos y tenemos costos variables. Pero bueno, esta división tan simplista se necesita revisar más a detalle para el sector del autotransporte. Y bueno, pues entonces aquí decimos que la productividad es la relación entre la capacidad de producción y los costos operacionales. Otro elemento fundamental es la disponibilidad y ocupabilidad. Dado que los ingresos de una empresa dependen directamente de la producción de los vehículos, se encuentran dos factores que son inherentes a la flota que influyen en la producción: disponibilidad de la flota vehicular y ocupabilidad de la flota. Una buena gestión o administración de la flota vehicular es la que asegura la mayor disponibilidad de la flota, que significa que la flota se encuentre disponible para producir. Es decir, menores tiempos de paradas por reparaciones o mantenimiento y menos fallas durante la operación. La disponibilidad es una métrica asociada pues a el mantenimiento que le estemos dando a nuestra flota vehicular. La disponibilidad se va a representar o se va a calcular con la siguiente fórmula. Velocidad es VLT entre TB, donde VLT es el número de vehículos listos para trabajo, TB es el número total de vehículos. En el ejercicio 3 nos decían que teníamos 2 vehículos de trabajo y uno se tenía que ir a mantenimiento. Eso nos da una disponibilidad del 66% de nuestra flota. La disponibilidad, perdón, esta es la ocupabilidad en el área de servicio o mantenimiento de la empresa, tiene como objetivo entregar la mayor disponibilidad. Bueno, si es que esto sigue siendo disponibilidad, el área de servicio de mantenimiento de la empresa tiene como objetivo entregar la mayor disponibilidad de la flota vehicular. Esa es la razón de ser de los servicios de mantenimiento. De ellos dependerá que los vehículos se encuentren disponibles para el área productiva en cuanto ésta se requiera. El área de marketing de la empresa tiene como objetivo que la flota esté siempre ocupada. Entonces, aquí hay dos variables. Por una parte, que los vehículos estén disponibles depende del mantenimiento, y por otra parte que los vehículos estén ocupados pues depende del marketing. Si alguno de los dos falla, la disponibilidad se viene abajo. Entonces ustedes, equipo de mecánicos, su chamba es mantener los vehículos de la mejor manera para que en cuanto se tengan que usar, se usen. Ustedes vendedores, marketing, encárguense de tener siempre carga o viajes para esos vehículos. Y sí, esto se asocia a la disponibilidad. Y el otro concepto es la ocupabilidad, que es el factor que nos da idea del uso de la flota, representada de la siguiente forma. Ocupabilidad es BU, que es el número de vehículos en uso, entre TB, que es el número total de vehículos.
Si como en el ejercicio con 1 vehículo basta de 3, entonces la ocupabilidad es del 33%. Y bueno, una definición más extensa de ocupabilidad, pregunta de examen, es la relación entre la capacidad en uso respecto a la capacidad total proporcionada a los vehículos de propiedad de la empresa. Aquí es donde hablamos entonces de, pues yo tengo una capacidad de 10 toneladas, pero no estoy ocupando las 10 toneladas, estoy ocupando 6 toneladas. La ocupabilidad está muy relacionada a la demanda y a las ventas. Y serán estos dos factores los que determinen el tamaño de la flota vehicular, buscando siempre una alta ocupabilidad para bajar los costos siempre y cuando esto no afecte al negocio. Entonces, aquí también entra la parte del pronóstico de la demanda. La demanda, pues siempre va a ser variable. Aquí estoy tratando de representar una curva de demanda, ¿sale? La demanda, si lo pensamos en términos de viajes o en términos de toneladas por día, puede subir o bajar a lo largo de un periodo de tiempo, a lo largo de una semana, de un mes. La demanda de viajes es variable y para eso pues se hacen estudios de demanda, mientras que la oferta, que es lo que nosotros estamos o lo que nosotros podemos proveer, la cantidad de toneladas, pues generalmente es constante. Entonces, si nosotros nos mantenemos con una capacidad fija, pues podemos tener áreas o momentos en el tiempo en los que nuestra flota esté ociosa. Podemos tener periodos en el tiempo en los que nuestra flota sea insuficiente. Aquí la demanda está por arriba de nuestra oferta, pero también podemos incrementar nuestra capacidad de flota, es decir, adquirir nuevos vehículos o tal vez operar durante más horas y entonces podemos ir ajustando la demanda, la oferta a la demanda variable. Por ejemplo, aquí tenemos un periodo en el cual ganamos mercado y tal vez los ingresos obtenidos por este incremento en la flota permitan costear los costos de inversión o las inversiones en nuevo equipamiento. Aunque haya periodos en los cuales ahora la demanda esté por debajo de la oferta. Bueno, estos ajustes es algo que se puede analizar con pronósticos de demanda. Y bueno, ya para cerrar esta sesión, voy a plantear este problema. Les voy a pedir que tomen nota de él. Traté de modelar un ejercicio a partir de los conceptos que hemos estado revisando. Y les voy a pedir que lo lean, que reflexionen sobre este ejercicio y que me planteen como evidencia una propuesta de solución. Es decir, vamos a intentar responder a
o más bien vamos a analizar el problema, porque hasta ahorita yo no estoy planteando ninguna interrogante. Entonces les voy a pedir que lean el problema, que lo analicen y que me propongan un procedimiento de análisis del ciclo vehicular y de las variables que analizamos en esta sesión. Es decir, que a partir de este caso que estoy presentando, ustedes me van a decir en el documento en Worked Content, en la actividad, cuál es la producción de este caso que estoy representando, la producción por ciclo, cuántos, no son ciclos por hora, aquí me parece que los datos vienen por día. Sí tenemos elementos para hablar de la eficiencia y para la productividad. Entonces hablamos de producción por ciclo, ciclos por periodo y eficiencia. Tenemos disponibilidad y ocupabilidad. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a comentar en la siguiente actividad que tienen que entregar. No se olviden de hacer un comentario sobre el tema que estamos haciendo. Les estoy pidiendo una especie de síntesis de este tema y de esa manera registramos la asistencia de estas 2 sesiones. De mi parte es todo, jóvenes. Espero que se sigan cuidando y pues continuamos trabajando de forma asincrónica. Hasta luego.